Ricardo ya se presentó, dijo que era carabinero de San Felipe. Mi nombre es Andrea Merino, soy jefa de zona del Centro de Notificaciones de La Serena, cuarta región. ¿De dónde, perdón? Jefa de zona del Centro de Notificaciones de La Serena, cuarta región. Ah, ya, ¿de Tribunal de Familia? No, Centro de Notificaciones. Centro de Notificación, ya. ¿No conocen un centro de notificaciones? No. Ya. Los centros de notificaciones se crearon, por lo menos acá en La Serena, el año pasado. Nosotros realizamos todas las notificaciones de todos los tribunales reformados, eso quiere decir materia penal, laboral y familia. Ya no hay notificadores en cada tribunal. Ya. Es que el centro de notificaciones que conozco yo, al menos que soy la abogada, acá en Santiago son solo para los tribunales de familia, por eso te preguntaba si era... Pero en Santiago el primer tribunal, o sea, el primer centro de notificaciones que se creó es el que está ahí donde están los tribunales de garantía. Ahí está el centro de notificaciones de Santiago. Ah, no tenía idea. Sí. Ya, Sí. vamos a averiguar. Ya, pero qué bueno, ya, bienvenida. Y Gracias. Gabriela es del SML y María José, María algo es, o es María solita. Es que María Morales nos escucha, pero no tiene audio. Entonces no sé si nos puede mandar un chat como para saber si de qué sector es. Mientras tanto, no sé si me escucha María Morales. Y bueno, me presento, mi nombre es Nati Echegoyen, yo soy psicóloga de acá del área en violencia contra las mujeres, del Servicio Nacional de la Mujer, específicamente del programa de atención, protección y reparación en violencia. Y yo no me presenté, mi nombre es Paula Cifuentes, yo soy abogada también de CERNAMEC, del área de violencia contra las mujeres, pero yo trabajo en la línea de violencia extrema, que es donde vemos los femicidios, los casos de trata de personas, la violencia más cruda en el fondo. Pero principalmente femicidios, que es lo que lamentablemente más delitos tenemos en nuestro país. Pero eso, en esa área trabajo yo. Ya. Y bueno, no sabemos, María, de qué sector es, pero sabemos que nos está escuchando. María Morales me aparece con micrófono al menos, y a veces suena como un vacío, pero creo que tiene problemas. Debe estar ahí, sí. Ahí está. Ese tipo de audio me da. No sé si lo recibieron. Sí, escuchamos. Ya, entonces habría que esperar, si es que ya está ahí, de que hable a través del chat. Ricardo Gómez dice a través del chat, ¿cierto?, que tiene algunos problemas con el video del micrófono, que veo que a veces como que va y viene, pero que nos escucha perfectamente. Ya, ok. Perfecto. Entonces, bueno, quisiéramos comenzar sabiendo si es que tienen ustedes como alumnos de este curso y alumnas de este curso, dudas o consultas o algo que no hayan entendido con respecto al módulo jurídico, que es el módulo número 3. ¿No? Y respecto al módulo 4... que tiene que ver con la atención de los casos, con las primeras acogidas, un poco algo que quisieran que pudiésemos precisar. ¿No? Gabriel es el único que hace gestos con la cara que no, con su cabeza ahí, no. Bueno, ¿les parece entonces mejor si repasamos un poco como lo más importante del módulo del sector justicia? Nosotros tenemos un PPT que es bastante largo, pero vamos a ir solo mencionando los aspectos más importantes, ¿ya? Aquí, ¿cómo lo hacemos para que se vea el PPT? Disculpe que le interrumpa, pero Diga.
Ricardo Gómez pregunta, o sea, a través del chat, dice, pregunta sobre el procedimiento que realiza o el seguimiento de Cernamed. No sé si querrá ampliar un poco más esa pregunta porque creo que no se entiende lo suficiente. A ver, el procedimiento, ¿respecto de qué caso? Porque tenemos... nosotros atendemos a todas las mujeres o a todas las personas que se sienten mujeres y que tienen una identificación de género de mujer, que sean víctimas de violencia en contexto o en relaciones de pareja. ¿Ya? Entonces, el procedimiento, tenemos varias vías de ingreso, ya sea a las atenciones que se realizan a través de la dirección regional del Cernamed o a través de los dispositivos que están ubicados en distintas comunas de las regiones del país. Entonces, seguimiento, nosotros el seguimiento que hacemos es respecto de las mujeres que están ingresadas en nuestros dispositivos. Entonces, por eso quiero saber si quiere precisar un poco más con la pregunta. A ver. Ahí nos escribió algo más. Procedimiento sería entonces sobre lesiones en violencia o si se establecen en línea un resultado final. A ver, como repetí anteriormente, nosotros atendemos a todas aquellas mujeres que, ya sea que asistan por demanda espontánea o sean derivadas por Carabineros, por la Policía de Investigaciones, por el Ministerio Público o por cualquier otra institución a alguna de nuestros dispositivos, que pueden ser los centros de la mujer, ya que están ubicados en distintas comunas de nuestro país. Ahora, respecto de los casos de connotación pública, es decir, aquellos que aparecen en la prensa, de violencia contra las mujeres, pero siempre que son aquellos casos que sean por razones de género o en contexto de pareja, y los casos de femicidio son atendidos directamente por las abogadas que están ubicadas y abogados en las direcciones, en las 15, bueno, ahora 16, direcciones regionales, ¿ya? Porque son delitos más específicos, porque tienen un alto impacto en la ciudadanía, por lo tanto se requiere una especialización y un trabajo, una expertise mayor, ¿ya? Y esos casos son atendidos en las direcciones regionales. Ahora, todas las mujeres que ingresan lo hacen en forma voluntaria. Si bien yo puedo derivar a una mujer a un dispositivo de violencia del Cernamed, no necesariamente significa que esa mujer va a ingresar o que va a asistir o que va a permanecer en forma constante en nuestro dispositivo. Todo es voluntario. Si ella quiere representación judicial, también va a ser voluntaria, porque muchas ingresan para vivir un proceso, en el fondo, como terapéutico, reparatorio de la violencia, pero no necesariamente quieren iniciar acciones legales en contra de su pareja o expareja agresor. ¿Ya? Y respecto al seguimiento, una vez que nosotras iniciamos una causa, la seguimos hasta el final, hasta que la sentencia esté firme y ejecutoriada. Y si después, porque nos pasa, en los casos de femicidio, como las condenas son mucho más altas que los casos de lesiones o de amenaza en contexto de violencia, en algunas ocasiones las causas se revisan más adelante y nosotras siempre seguimos hasta el cumplimiento de la condena. Se le hace un seguimiento a todas las causas. ¿Ya? No sé si con eso aclaro su consulta o le quedó algo más. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas con respecto a los procedimientos o en el fondo a las obligaciones que tiene el Estado de Chile con respecto a las mujeres víctimas de violencia o para la prevención de la violencia? Sí, ¿me escuchan, cierto? Sí. Mira, a mí me llama la atención, a mí, bueno, trabajé en algún momento en UNDAM, trabajé en la Fiscalía, en Tribunal de Drogas, y ahora trabajo acá haciendo pericia en el Servicio Médico Legal. Y bueno, llegan causas de violencia y me ha tocado ver en muchas ocasiones, bueno, que tribunales de familia se declaran incompetentes porque existe un maltrato o una violencia habitual
¿no es cierto?, en el contexto de violencia intrafamiliar. Pero cuando estas causas están en tribunales, perdón, en fiscalía, las causas son caratuladas, por decir de algún modo, como lesiones leves o amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Me llama la atención porque me da la impresión que solamente es en eso en donde Fiscalía reconoce como el delito, más allá que, no sé, condenar un maltrato psicológico o todas las categorías de violencia hacia la mujer que hemos visto en el curso. Sí, lo que pasa es que, a ver, bueno, el año pasado tuvimos un gran avance y es que se modificó la ley de violencia intrafamiliar y se eliminó la precalificación del delito de maltrato habitual. Por lo tanto, una persona, porque el delito de maltrato habitual no es solo respecto de las mujeres, sino que está contemplado en la ley de violencia intrafamiliar, pero vamos a aplicarlo específicamente a las mujeres. Una mujer que se siente o que cree o que es víctima del delito de maltrato habitual ya no requiere pasar por el tribunal de familia para que sea el tribunal quien haga esta precalificación del maltrato habitual y la mande directamente la mande a la fiscalía, sino que yo ahora puedo iniciar esa acción directamente ante el Ministerio Público. Ahora bien, si bien se elimina esta precalificación y hay un avance, el delito de maltrato habitual sigue siendo un delito sumamente difícil de probar, ¿ya? Porque ¿qué es lo que me pide a mí la ley? Que haya habitualidad en el maltrato, y yo esa habitualidad la tengo que acreditar de una u otra manera. Entonces, y además, porque también todavía no tenemos un fallo o una unificación de los tribunales para fallar con perspectiva de género. Por lo tanto, nuestras sentencias muchas veces siguen todavía siendo sesgadas por, los jueces y las juezas al momento de dictar sentencia todavía tienen un sesgo o con respecto a lo que son los estereotipos o a lo que es la víctima ideal, o porque si ven una mujer empoderada, una mujer que no está llorando, que no está destruida, que siguió su vida, la verdad es que casi que esa mujer no es una víctima, entonces, o nunca lo ha sido, o es como que hay que llegar casi que destruida a poder declarar frente a un tribunal para hacer creíble mi versión de los hechos. Cuando muchas veces la violencia ocurre a puertas cerradas, tengo muy pocas herramientas para poder acreditar los hechos que constituyen esta violencia que nos llevan al maltrato habitual. Por eso es que muchas veces, si bien el Tribunal de Familia manda a la Fiscalía por maltrato habitual, porque claro, el tribunal parte de la credibilidad de la víctima y le dice, ok, yo le creo a usted, señora, que usted me está diciendo que una vez al mes o 3 veces a la semana o en X cantidad de tiempo, usted es agredida. Entonces yo, con toda esa información, la agarro y la mando al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público, una vez que la recibe, dice, ok, yo también le creo, señora, todo lo que usted me está diciendo, pero ¿cómo probamos lo que usted me está diciendo? Entonces, ahí es donde el Ministerio Público tiene que ser un poco más cauto para poder iniciar una causa y decir, ok, podemos acreditar que el día 5 de mayo, por ejemplo, la agredió. Entonces, como yo solo puedo acreditar ese hecho, me voy por las lesiones menos graves o las lesiones, bueno, que en violencia intrafamiliar las lesiones cuando son leves se les sube un grado a menos graves. Por lo tanto, inicio la causa por lesiones menos graves y no por el maltrato habitual, porque es esa la que yo puedo probar, y con esa yo tengo una mediana certeza de que puedo ganar ese juicio con esa causa con ese hecho que yo puedo acreditar, porque si yo inicio una causa por varios hechos, por un maltrato habitual, y finalmente no voy a poder acreditar ninguno, después no voy a poder iniciar la causa porque se produce el efecto de la cosa juzgada. Yo no puedo juzgar a una persona por 2 hechos, o sea, por un mismo hecho en 2 juicios distintos. Entonces, no hay otra mayor alternativa o mejor alternativa que decir, ok,
como es este el hecho que yo puedo acreditar, que ya podrían haber sido las amenazas, por ejemplo, o podría ser las lesiones, me voy por esa y no por el maltrato habitual en su conjunto. También hay casos donde finalmente no hay ningún tipo de medio de prueba y las causas se archivan o se aplica el principio de oportunidad o la decisión de no perseverar por parte que son facultades que tiene el Ministerio Público, ¿ya? Esperando recabar nuevos antecedentes o porque determinan que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, etcétera. Entonces, eso es, en el fondo, la justificación que yo como abogada le puedo dar a esto. No es una justificación ni una explicación que el Ministerio Público haya dado alguna vez con respecto a estas causas, pero yo llevo trabajando con víctimas 10 años y 6 años con mujeres específicamente. Entonces, en mi trayectoria yo puedo decir que, de acuerdo a mi experiencia, esa en el fondo es como el criterio con el que actúa la Fiscalía para poder llevar adelante una causa. O sea, el maltrato habitual es una situación difícil, es un delito difícil de probar. A menos que yo tenga testigos de cada hecho puntual, que esos testigos estén contestes, es decir, que no se contradigan unos a otros, que sean testigos presenciales, o que yo tenga certificados de lesiones, por ejemplo, de cada vez que fui agredida físicamente, tengo un certificado de lesión. Entonces, como esas cosas no pasan, porque si bien las mujeres no realizaron la denuncia hasta ese momento, tampoco fueron a un centro asistencial para que se les tomara una constatación de lesiones, tampoco lo contaron a alguien, o los agresores tampoco cometen este tipo de agresiones delante de otras personas. Siempre, o casi la mayoría de las veces, es en el ámbito privado. Entonces, y en muchas ocasiones también es solo violencia psicológica. Entonces, que es más difícil de probar aún, porque además la víctima siempre termina pensando que es responsabilidad de ella, que yo hice, que no hice, y cuando realmente nos damos cuenta que no es nuestra responsabilidad lo que está sucediendo, ya a veces ha sido un poco tarde. Entonces, pero esa es en el fondo la explicación. No sé si tienes alguna otra duda. La verdad que muchas gracias por la respuesta, pero uno queda con esa sensación de que se invisibiliza todo lo que no tiene que ver con lo físico. O sea, se constatan lesiones, pero existen un sinnúmero de tipos de maltrato que no son juzgados, que no son condenados y en definitiva quedan en eso. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo, y eso es algo con lo que nosotras como servicio tenemos que lidiar día a día. Y es sumamente frustrante, no solo para nosotras, sino que también para las víctimas, porque también quedan con esa sensación de tengo que llegar con la cara morada, tengo que llegar con un brazo quebrado para que me crean, o para que, porque no es que no se les crea, si eso es lo que uno trata de hacerles entender. Pero no se puede juzgar sobre supuestos, no se puede fallar una causa o dictar una sentencia sobre supuestos, siempre tiene que ser sobre hechos acreditados. Entonces, es sumamente frustrante y nosotros lidiamos día a día con aquello, pero por eso tenemos que avanzar hacia una ley de protección integral de violencia contra las mujeres, que es por lo que estamos luchando como servicio, como ministerio, como país, para poder sacar adelante y para que también los estándares de prueba sean mucho menores. No básicos, pero sí un estándar menor de prueba para poder acreditar todo y cada uno de los hechos. Disculpe, mira, con respecto a lo que estabas diciendo recién, y con la pregunta que hizo Gabriel, en realidad aquí el problema es la norma. Está claro. Absolutamente. Claro. Entonces yo creo, no sé, estaba pensando mientras estaba dando tu respuesta, que no sacamos nada con sensibilizar, visibilizar y dar a conocer todo este tema,
si nunca se va a poder demostrar ante la ley. Y como acaba de decir Gabriel, no hay peor cárcel que la que no se ve. Y la mujer puede venir siendo acosada psicológicamente, físicamente, y lo hay, y en los estratos sociales más altos, las mujeres no van a ir ni siquiera a la clínica más cara, ni van a reconocer que el marido, que es el gerente del Banco Estado, no sé, por un nombre, no va a suceder nunca. Entonces, la ley, para variar la norma, cubre, tapa, favorece en este caso al denunciado, al requerido, llámalo como quieras, a la persona que ataca. Entonces yo creo que todo este curso, todo esto de la Secretaría de la Mujer que tenemos en el Poder Judicial y todo esto, yo creo que nosotros lo que tenemos, porque en realidad a mí me da vergüenza y dentro del curso yo lo he manifestado más de una vez en los chats, me da vergüenza que el Poder Judicial que imparte justicia no tiene las herramientas, tiene que luchar con lo que tiene. Y yo es algo que siempre defiendo cuando dicen de la puerta giratoria del Poder Judicial y hablan de todo ese tema. La gente no entiende que es el Ministerio Público el que tiene que hacer la pega. El juez tiene que fallar de acuerdo a los hechos y a las pruebas que le presentan. Pero no puede inventar pruebas tampoco. Sí, pero mira, más allá del Ministerio Público, yo iría un poquito más lejos y diría, porque concuerdo absolutamente con lo que tú dices, creo que en general las leyes en nuestro país son sumamente blandas. Las normas punitivas son blandas. Y son misteriosas, y son oscuras. O sea, para muchas interpretaciones deberán ser un poco más claras. Exacto. ¿Qué sigo yo? No son claras. Por ejemplo, acabas de decir algo del abuso, el abuso habitual, algo así, ¿sí? Pero hay que probarlo. Pero ¿cómo voy a probarlo si tú no, esta cuestión no ir a comprar al supermercado y guardar la boleta? Claro. Entonces, sacan una norma que es imposible de aplicar en la realidad. Es que ahí es donde yo te decía que quería ir un poco más lejos. Yo creo que aquí la gran responsabilidad es de nuestros parlamentarios, de nuestras parlamentarias. Es que para allá iba yo también. Yo creo que lo que nosotros debemos es instar a un cambio radical, no una reforma en la ley de familia ni de violencia intrafamiliar, no, es una norma integral y que realice y abarque todo de una vez, porque si no vamos a ir teniendo los mismos problemas. Era mi primer comentario. No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, créeme. Y efectivamente también soy una defensora muchas veces, no sé, de los jueces y las juezas cuando los critican por el tema de la puerta giratoria. Y yo digo, bueno, si el Ministerio Público no va bien o suficientemente preparado, porque también hay que entender que cuando toman detenida a una persona que pasa una audiencia de control de detención en un periodo de 12 horas, tampoco el Ministerio Público tiene pruebas suficientes muchas veces para poder acreditar que esa persona tiene que quedarse en prisión preventiva, sea el delito que haya cometido, porque un juez tampoco puede dictar una medida cautelar de privación de libertad si no tiene antecedentes suficientes para poder acreditar la comisión del hecho. Entonces, es sumamente complejo eso. Sí. Pero con lo que sí concuerdo absolutamente es que las leyes en nuestro país para la comisión de delitos graves son una vergüenza. Creo que son sumamente blandas y por eso son poco ejemplificadoras. Porque en otros países yo cometo un homicidio y parto de 20 años, en nuestro país partimos de 5 años. O sea, yo puedo ir, matar a una persona, me entrego las pruebas, no le causé más daño que no fue con premeditación, no alevosía, no tengo agravante, no tengo... y me puedo ir perfectamente bien a cumplir la condena para mi casa. Entonces, eso no puede pasar, y por eso siguen ocurriendo los delitos. O sea, tenemos condenas por femicidio, que ahora último, tenemos 2 condenas, una por presidio perpetuo simple, que es el caso de Paulina Varela, que fue asesinada por su pareja el año pasado en San Bernardo, en la región metropolitana, pero presidio perpetuo simple, aún así la familia no queda contenta, porque dice, pucha, sí, es presidio perpetuo, pero lamentablemente también tiene nuestra ley... Pero el apellido no es el que corresponde. ¿Ah? El apellido no es el que corresponde. El apellido de la pena que va a cumplir, simple. Ahí es donde voy yo, claro. Es engañosa, porque dice, Exacto. no, el presidio perpetuo, pero el presidio perpetuo simple implica que a los 20 años podría el condenado optar a un beneficio penitenciario, y un beneficio penitenciario donde
solo es Gendarmería quien tiene que evaluar si corresponde o no corresponde. Acá ya no se mete el Ministerio Público, no se meten las víctimas, no se meten los querellantes, nadie. O sea, si el reo cumple los 20 años con buena conducta, se rehabilita o está preparado o se puede reinsertar en la sociedad, se va para su casa. Entonces, ahí es donde o es presidio perpetuo o no lo es, pero nuestra ley sigue siendo engañosa porque, ahora, todas estas son opiniones personales que debo decirlo, no representan a mi institución. Las Pero mías también, no te preocupes. sí, Me hago responsable de ellas. sí, yo también me hago responsable. Pero creo que es engañoso, porque cuando hablamos de presidio perpetuo, debiera ser perpetuo, no debiera tener ninguna posibilidad o facultad de tener una salida después, si yo terminé con la vida de una persona. Entonces, bueno, yo con mis años de experiencia debo reconocer que soy un poco más drástica con el tema de las condenas y de las penas. O sea, a mí me duele, por decirlo menos, que un abuso sexual hacia un niño o una niña tenga una pena de 3 años, donde el agresor o agresora se pueda ir para su casa y cumplirla con libertad vigilada. Es una burla. Es una Entonces, burla. es una burla porque le arruinó la vida a un niño, una niña y a toda una familia que está detrás. Entonces, Exactamente. en el caso del femicidio propiamente tal, tenemos condenas de femicidios consumados de 10 años. Entonces, hemos avanzado, creo, un poco, pero nos queda muchísimo más por avanzar. Creo que somos un país que está sumamente retrógrado con el tema de las penas. Las instituciones somos sumamente revictimizadoras y cuestionadoras del relato de las víctimas. Y no hablo solo de las mujeres, yo hablo de la víctima del abuso sexual, de la víctima del delito de trata, de la víctima o niña víctima, ya sea de maltrato, de negligencia, o de abuso sexual propiamente tal. Somos sumamente cuestionadores. O sea, hoy día hemos avanzado un poco más con los niños y niñas, pero respecto de las mujeres, cuando hablamos de la violencia sexual, o sea, el otro día yo compartía por Facebook un meme donde decía: tratemos a los robos igual como tratamos a los delitos de violencia sexual. ¿Usted está seguro que le robaron el iPhone y usted no lo regaló? ¿Ah? ¿Usted está seguro que usted le dijo que no al ladrón, que no se lo robara? Entonces, porque eso es lo que hacemos con las mujeres víctimas de violencia sexual. Que sí, porque estaba ebria, que sí estaba con poca ropa, que si iba caminando por un lugar oscuro, que si fue a un bar sola, todo eso. Siempre la culpa es de ella. Claro, con todos esos argumentos nosotros responsabilizamos a la víctima del hecho que le ocurrió. No responsabilizamos a quien lo cometió, porque yo podría salir 10 veces pilucha a la calle si se me diera la gana y nadie tiene derecho a agredirme sexualmente por aquello. Entonces, si bien estoy cometiendo una infracción, un delito, no sé, ofensa al pudor, pero eso no significa que pueda venir alguien a agredirme sexualmente. O si yo salgo el día sábado, el día viernes, el día jueves, el día que se me ocurra, a un bar o a un pub y si quiero hola, ahí se incorporó alguien más. Si quiero me tomo toda la barra del bar, eso no significa que yo después pueda ser un objeto de ser ultrajado por parte de una tercera persona. Entonces, hoy día todavía seguimos cuestionando a las víctimas de los delitos sexuales, que si se expusieron, si no se expusieron, que cómo iba vestida, etcétera. A lo mejor en menor cantidad de lo que era hace años atrás, pero todavía sigue ocurriendo, y eso es algo que no puede pasar. No podemos seguir teniendo sentencias de los tribunales en los cuales se diga, estoy hablando con conocimiento de causa, porque son sentencias que me mandaron desde las regiones para que los ayudara a hacer los recursos de nulidad, donde se diga es que esto no es violencia, estos son relaciones de pareja con costumbres del 1800.
donde era costumbre que la mujer fuera agredida por el hombre, o dominada, o que se quedara en la casa, cumpliendo con las labores del hogar, que tuviera la crianza de los hijos e hijas, y no podía salir sin la autorización del marido. O sea, Entonces ahora no es delito, es costumbre. no puedo, es que tengo una sentencia que lo dice así, No, entonces si te creo. es sumamente aberrante. Yo cuando hicimos un tremendo recurso de nulidad con eso, lamentablemente todavía no se ve en la corte, pero... ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Y sabes tú si hay algún tipo de proyecto ya como ley que se esté trabajando, algún servicio, institución, tú que llevas tanto tiempo en esto? la ley de violencia integral. Ya, pero ¿ya está como proyecto de ley o estamos...? Sí, está como proyecto de ley. Fue... ¿Cómo, perdón? La ministra asiste a las comisiones, a las discusiones del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que se inició con el gobierno pasado y que esta ministra afortunadamente ha querido darle continuidad, por lo tanto se sigue con su tramitación. Y ella asiste a todas las sesiones en las que se discute este proyecto. Estamos hablando de la ministra Muñoz. La ministra Pla, la ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ah, ya. Gracias. Disculpe la interrupción. Antes de que quede en el pasado la acotación de Ricardo Gómez, que tiene también una consulta sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Dice él, si es posible, enviar una denuncia al Ministerio Público sin el certificado de lesiones, ya que muchas personas desisten de realizar la denuncia por el tiempo de demora que hay en los centros asistenciales públicos, ya que no existe una categorización especial para esto. Supongo que se refiere a que si una mujer llega con lesiones por violencia intrafamiliar, tiene que hacer la espera como cualquier mortal, por decirlo de alguna forma. Así es. A ver, ahí yo creo que sí es posible. Ahora, el certificado de atención de urgencia, el Ministerio Público lo utiliza como medio de prueba, entonces, si no tenemos cómo probar efectivamente la lesión, es más difícil aún, porque, o sea, yo puedo decir, es mi palabra contra la tuya en el fondo. Yo puedo decir, por ejemplo, ahora en este minuto, Nati, que está al lado mío, me agredió, yo voy y la denuncio, pero no quiero ir a constatar lesiones porque el centro asistencial está muy lleno, ¿ya? Entonces, usted como carabinero me va a recibir la denuncia, la va a mandar al Ministerio Público, y el fiscal o la fiscal que me atienda me va a decir, ¿y su certificado? ¿Y cómo acreditamos la lesión? No, es que aquí tengo el moretón, míreme aquí en el brazo. Ya, pero yo necesito acreditar que esa lesión a usted le ocurrió el día X, en tal hora, y no es una lesión anterior o no es una lesión. Ahora, el certificado de atención de urgencia jamás va a poder acreditar que la lesión me la ocasionó tal o cual persona, sino que el médico lo que pone es, tiene lesión, no sé, equimosis en brazo derecho, bla, 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 según relato de la víctima, ocasionado por tal persona. Igual es algo, si bien es un medio de prueba que acredita que yo tengo la lesión, no acredita que me la ocasionó. Entonces, si yo mando la denuncia sin un certificado de constatación de lesiones, también yo le amarro las manos al Ministerio Público para poder después probar que a mí me ocurrió esa lesión. Porque tiene que probar las dos cosas, que yo tengo la lesión y quién me la ocasionó. Entonces, yo le ahorro un trabajo al Ministerio Público diciéndole, mire, acá está el certificado de que yo efectivamente tengo la lesión, y ahora solo tiene que probar que la lesión me la ocasionó tal o cual persona. Entonces, claro, si manda la denuncia sin el certificado de constatación de lesiones, el Ministerio Público probablemente no va a poder hacer mucho con eso, y también va a quedar con una sensación y una sensación de injusticia a la víctima, porque dice, pucha, yo fui, hice la denuncia, hice todos los pasos que tenía que hacer, y finalmente esto llegó a nada. Entonces, ahí nos atamos un poco de manos también al sistema judicial en general, queda un poco atado de manos. Entendemos, yo creo que ahí lo que hay que tratar de hacer como funcionario que recibe denuncia es tratar como de
de insistirle a la víctima, de persuadirla en el fondo, de que acceda a estar, a constatar las lesiones, porque esto es un medio de prueba con la que va a contar después el Ministerio Público para poder acreditar los hechos. Entonces, a lo mejor esa es, como funcionario receptor de las denuncias, podría ser parte como de su discurso al momento de recibir una denuncia. Lo mismo nos pasa con las víctimas de violencia sexual, cuando no quieren hacerse los peritajes. O sea, después es mucho más difícil poder acreditar una violencia sexual si no se han hecho las pericias en el servicio médico legal o en el servicio de atención de urgencia, en las regiones o en las localidades donde no se puede acceder al médico legal para aquello. Entonces, ahí no vamos a responsabilizar jamás a las víctimas, pero también hay que instarlas a que pongan de su parte para poder darle poder llegar en el fondo a obtener los resultados que queremos. No sé si alguien más quiere decir algo, tiene duda o consulta, porque ya son las 11:10 y queríamos pasar al módulo 4 con Nati. Hay dos personas que están conectadas, dos personas nuevas que están conectadas, una que no sé quién es, solo veo que dice iPhone, y la segunda persona es Catherine Ríos. Entonces, quisiera saber al menos de qué sectores son, como para tener un poco el contexto con quienes estamos interactuando. Bueno, hola, mi nombre es Catherine Ríos, soy abogada de la Defensoría Penal Pública, había tenido problemas para conectarme, estaba tratando de hablar con Miguel. Yo estoy haciendo el curso, estoy muy interesada, además me interesa de sobremanera la temática de género, pero por regla general, desde una perspectiva absolutamente distinta, porque lo que hacemos es atender a los ofensores, por regla general. Salvo aquellos casos en que nos toca defender a mujeres que, producto de una violencia permanente en el tiempo, han agredido a sus parejas, que son los agresores, digamos, en este tiempo en que han vivido la violencia previa a la reacción defensiva que han tenido, que es muy común, y a mí en particular me toca ver esos casos que son de mujeres parricidas, varias de ellas, y que se enfrentan desde un enfoque de género precisamente porque no es que haya legítima defensa, porque no encaja justamente en esos requisitos, sino que lo que estamos haciendo ahora es trabajar bajo la modalidad de una eximente nueva, que es la de la existencia de en estado de necesidad exculpante. Y en ese sentido es muy interesante. Así que, bueno, todos los contenidos han sido muy ad hoc a lo que hacemos, y sobre todo también porque creemos que hay un tema súper importante, que es algo que recurrentemente hace la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, que es en las situaciones de menor entidad de violencia, me refiero frente a un parricidio de menor entidad, no por restarle valor, como por ejemplo las lesiones menos graves, o lesiones leves que se elevan a menos graves, que llegan a control de detención, en que pasan al imputado y víctima, o sea, pasan al hombre y la mujer, si es que es una pareja heterosexual, con calidad de imputado y víctima a la vez. Sí. Lo que claramente, por lo menos yo estoy hablando de lo personal, y lo que hemos hablado con otro grupo de personas, de mujeres, de personas en realidad que estamos trabajando en un manual de actuaciones mínimas de defensa de mujeres, es que claramente ellos no detectan por regla general la existencia de esta relación de poder, la asimetría, donde la víctima, que por regla general es la mujer, lo que hace es defenderse de su agresor, y por lo tanto el agresor también llega con lesiones, pero no significa necesariamente de que es víctima de la situación. Y entonces la manera más fácil es atribuirle también a la mujer la calidad de imputada, y es una situación súper compleja de abordar en una audiencia. Sobre todo porque no hay, en definitiva, ni un apoyo de ningún ente técnico que conozca este fenómeno, y por lo tanto la mujer que en realidad es víctima queda como imputada. Sí, tenemos varios casos como ese, aunque no lo creas. De hecho, uno este año, hace pocos meses, donde tenemos una víctima en Iquique que está imputada por parricidio frustrado, y él está imputado por femicidio frustrado. Entonces, porque claro, ella recibió 4 puñaladas, pero logró quitarle el cuchillo y le dio 2 puñaladas a él.
Entonces, pero ambos están como imputados. Ahora, lo que nosotras hacemos en esas ocasiones como servicio es tomar contacto con la Defensoría y procurar que la mujer tenga una defensa con perspectiva de género. Ujú. Y muchas veces ahí ingresamos a nuestros dispositivos y el dispositivo elabora un informe también de daño y de riesgo de la mujer que sirve también para su defensa. De hecho, ayer me llamaron de un dispositivo de la región metropolitana para pedirme autorización para que el centro hiciera un informe para una mujer que estaba ingresada anteriormente a nuestro dispositivo, a un centro de la mujer, y que después cometió un parricidio frustrado y siguió asistiendo al centro, estuvo con arresto domiciliario total, y la psicóloga y el asistente social iban a visitarla a su casa para seguir haciéndole las intervenciones, y elaboraron ahora un informe que le pidió a la Defensoría Penal Pública para colaborar con su defensa. Entonces, en esas ocasiones nosotros también estamos ahí con las mujeres. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, lo que nos cuesta acreditar es la existencia de esta violencia previa porque las mujeres no han denunciado y porque además las familias se resisten a veces a declarar también, porque como es un conflicto familiar, no quieren declarar de la violencia que sí han observado, de las huellas que ha dejado la violencia en esas mujeres, etc. Sí, es súper complejo. Pero qué bueno que ustedes como Defensoría estén trabajando en un manual o en una atenuante o eximiente como la que mencionaste anteriormente. Sí, Súper y bueno. este jueves tenemos un seminario de defensa de mujeres. Con ¿Cuándo? Este jueves, no, este martes 9, en Valparaíso, eso sí. Ah, A los que se interesen, si hay alguien de Valparaíso. ya, qué bueno. Le vamos a decir a nuestra abogada regional de allá que vaya a dar su... No, va a estar muy interesante porque hay pura gente, o sea, hay expertas, la Lidia Casas, Mirna Villegas. Ah, la Así Lidia que es muy van a hablar. conocida para nosotras, para que la inviten. Pues. Sí. Sí. Después te voy a dar el correo de la abogada a ver si, o mi correo a ver si nos pueden mandar una invitación. Ya, de todas maneras. Ya, súper. Ya. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda o consulta en lo que respecta al módulo jurídico? Había ahí en chatear, dice que alguien se presentó. Sí, Como esa Sí, información le iba a comentar. Con nombre iPhone se acaba de presentar. Dice: hola, mi nombre es Karen Mendoza, funcionaria y abogada del primer juzgado civil de Talcahuano, ex dirigente de ANEJUD Regional Concepción Arauco. Trabajo actualmente en el departamento jurídico de ANEJUD. He tenido dificultad para conectar en este módulo y por problemas con mi equipo de conexión a internet. Además, agradece a la expositora por su excelente exposición. Muchas gracias. Así que supongo que tiene problemas con el audio y con el video porque a veces como que se queda pegada. Pero espero que pueda escucharnos bien. ¿Nos escuchas bien, verdad? Sí, Ya, sí. qué bueno. Creo que se le entendió el sí. Sí. Ya. ¿Les parece si pasamos ahora al módulo 4, que es el módulo de atención a víctimas, para darle el pase a Nati? ¿O tienen más dudas con respecto al módulo jurídico? No. No, sigamos. Súper. Muchas gracias. ya. Bueno, para la compañera Catherine y Karin, mi nombre es Nati Echegoyen, yo soy psicóloga acá de la unidad del área en violencia contra las mujeres, específicamente del programa de atención, protección y reparación. En el área nacional, como para contextualizar, hay 3 programas, uno que es el programa de prevención, otro que es el programa de atención, del cual dependen nuestros dispositivos de atención directa, que son los centros de la mujer, las casas de acogida, los centros para atención de mujeres con víctimas de agresiones sexuales, los centros para hombres que ejercen violencia y la casa de trata y para mujeres en algún tipo de explotación, que esa casa tiene una cobertura a nivel nacional. Lamentablemente tenemos solo una acá en la región metropolitana, sin perjuicio de que en las otras casas de acogida a nivel nacional, que son para mujeres víctimas de violencia de pareja, también hemos tenido ciertas mujeres
que han ingresado por haber estado sometidas a la trata. ¿Ya? No sé si, bueno, si han tenido oportunidad de leer el módulo 4, si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quisieran que pudiera precisar. Gabriel dice que no. Ya, bueno, en el módulo 4, ¿cierto? Lo que se ha intentado hacer también, al igual que en todos los contenidos de este curso e-learning, ¿cierto? Es poder ampliar un poco la llegada que tenemos como institución a todos los tipos de manifestaciones de violencia que podemos sufrir las mujeres, y no solamente lo que antes nos enfocábamos, que era la violencia al interior de la familia, la violencia intrafamiliar, ¿ya? En el espacio más bien privado, sino que también ahora estamos abarcando un espacio público para poder llegar a todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Y en este contexto también, bueno, el módulo, como ahí ustedes lo pudieron revisar, parte con algunos elementos de detección de riesgo, de factores de riesgo que hay que tener frente a la violencia en el pololeo, que es un target, digamos, de edad, pensando en que muchas veces es en mujeres o en población más jóvenes que se da este concepto del pololeo, ¿cierto? En donde empiezan las primeras manifestaciones de este tipo de agresiones con conductas, ¿cierto?, que tienden más al control de la relación, de la pareja, ¿cierto?, o con estas situaciones de dame tu clave, de tu correo, o del Facebook, o del Twitter, o de no sé qué, o en el fondo también están estas otras ideas, ¿cierto?, de que él quiere saber todo lugar en donde yo estoy porque está preocupado, porque me quiere, y ahí, ¿cierto?, se empiezan a caer muchas veces en esta dinámica más de control, que es como también está planteado en los primeros módulos, la dinámica que está a la base, ¿cierto?, de la violencia, que tiene que ver con este lugar, digamos, de mayor dominación de los hombres hacia versus, ¿cierto?, una posición de mayor subordinación y sumisión de las mujeres. Ese es como el gran paraguas o modo de entender, digamos, la violencia hacia las mujeres, ¿ya? Entonces, bueno, partimos ahí, ¿cierto?, con algunos elementos de detección en la violencia en el pololeo, en la violencia sexual también. No tengo claridad quiénes están, digamos, como en la atención directa de las mujeres, de ustedes que están acá conectados, Catherine, Gabriel. No, yo no. ¿No? No. ¿Gabriel? ¿En la atención directa con mujeres? A veces. Ya. Ricardo, me imagino que sí, como funcionario de Carabineros. ¿Mm? Entonces, lo que tratamos de mostrar en este módulo, ¿cierto?, son algunos elementos de cómo detectar o de tener mayor claridad frente a qué hecho de violencia estamos cuando una mujer se acerca, digamos, o solicita de algún espacio de contención, de escucha, de atención frente a una situación en la que se siente agredida, violentada, ha sufrido algún tipo de intimidación o amenaza más concreta. ¿Ya? Entonces, hablamos también del acoso sexual callejero, del acoso sexual laboral, de acoso en ámbitos educativos, que tiene que ver un poco con todo lo que ha sucedido con esta marcha a nivel nacional, ¿cierto? Esta movilización a nivel nacional de todas las compañeras o estudiantes de colegio, ¿cierto? O universitarias que han estado en este trabajo de visibilizar y denunciar también muchas situaciones de abuso que se dan en distintos contextos. Hablamos también de la violencia obstétrica, se muestran elementos para la detección de la trata de personas o de mujeres
situación de explotación, de mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Lo hemos visto en muchas mujeres migrantes, lamentablemente, peruanas, bolivianas o haitianas, que llegan a nuestro país con engañadas, digamos, de alguna manera, o con promesas de mejores expectativas de vida, ¿cierto? Pero que llegan acá en situaciones bastante denigrantes, ¿cierto? Y que en donde están sometidas a distintos tipos de trabajo, incluso a mantenerse acá en el país a costa de ejercer el comercio sexual. ¿Ya? Hablamos también acá de elementos para detectar violencias en niños, en niñas, cuando hay maltrato físico, abusos, algunas negligencias, ¿ya? Y tratamos de ser bastante específicas con estos indicadores para que las personas que están más en las primeras líneas de atención puedan tener esos elementos a la vista, porque hay hartos cruces que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos al relato de una mujer que nos está requiriendo de algún tipo de ayuda o de asistencia. Ya, ahí están, no voy a entrar en el detalle, pero están detallados en las distintas sesiones del módulo 4. Y lo otro también que es importante relevar en este módulo tiene que ver con la primera acogida que se le brinda a las mujeres que viven algunas situaciones de violencia, ¿cierto? Porque en esta primera acogida, en esta primera escucha que les brindamos, tenemos que estar atentas a estos elementos y a los distintos factores de riesgo para saber si esta mujer, por ejemplo, le podemos brindar desde lo que nosotros hacemos como Servicio Nacional de la Mujer, brindarle una atención más ambulatoria, o es necesario una atención residencial y el ingreso inmediato muchas veces a una casa de acogida en protección de ella y muchas veces de sus hijos e hijas también. ¿Ya? Entonces, lo importante es que cuando una mujer se acerca, digamos, a alguna institución a solicitar algún tipo de ayuda o quiere consultar por alguna situación en la cual ella se siente discriminada, abusada, menospreciada, maltratada, ¿cierto? En alguno de estos contextos que mencionaba, sea en el ámbito familiar o acoso sexual callejero o en el ambiente laboral o en el ambiente estudiantil, ¿cierto? Tenemos que tener la capacidad de poder escuchar de manera sin juzgar, digamos, y tratando de sacarnos de la mente todos esos prejuicios y estereotipos que todos, con los cuales todos y todas hemos crecido, ya, porque hemos tenido que irnos deconstruyendo respecto de esas creencias o ideas familiares, ¿cierto?, en donde muchas veces se decía que, no sé, la mujer tenía que ser buena dueña de casa o buena madre, entonces eso también implicaba que tenía que estar mucho más, comillas, sometida, ¿ya? Y no decir o no levantar la voz o no contradecir muchas veces o a los padres o al marido, ¿cierto? Entonces hemos tenido que ir deshaciéndonos un poco de esas ideas para poder ampliar nuestra mirada y en la escucha, al menos a mí me pasaba cuando estaba más en la atención directa con las mujeres, ¿cierto? Trabajé bastante años en el área de salud, en atención de mujeres víctimas de violencia. Tenemos que irnos desprendiendo de a poco de esas ideas y esos imaginarios un poco para poder escuchar atenta y sobre todo empáticamente a la mujer que está abriendo esa intimidad con nosotros, ¿ya? Entonces en ese minuto nosotros no podemos entrar a juzgar eso que ella nos está relatando. Nosotros como servicio siempre vamos a partir desde la credibilidad del relato de la mujer, porque así como cuando un niño o niña o un adolescente nos devela una situación de abuso sexual, ¿ya? Y partimos de creer en el relato de ese niño o niña, porque partimos de la base, ¿cierto?, de que a esa edad, infancia o adolescencia, el tema de la sexualidad no debiese estar
en el relato abierto de un niño, niña o adolescente, ¿cierto? No es algo que vaya dentro de su ciclo de desarrollo en ese minuto. Entonces también tenemos que partir de la base que si una mujer va a contarme una situación de la cual se siente agredida, violentada, discriminada, ¿cierto? Y muchas veces avergonzada de la situación que te está develando, que te está contando en ese minuto, yo tengo que en ese minuto ponerme desde ese otro lugar y decir, bueno, esta mujer, si yo la noto avergonzada, ¿cierto?, tímida frente a esta situación, lo que me está contando no es una invención, ¿cierto? Pero eso es un aprendizaje también que hay que ir haciendo para poder derribar muchas veces mitos y creencias que hay respecto a la mentira muchas veces que puede haber detrás de ese relato. Como en esto de la idea de que tenemos que tener una víctima ideal, ¿cierto? Lo que mencionaba también la Paula respecto de que si no llega la mujer o con el brazo quebrado o el ojo, la cara con evidencias notorias, digamos, entonces no, ella no está sufriendo ninguna, no es una mujer que sufre violencia, sabiendo que hay distintas manifestaciones, ¿cierto? Y no solamente nos tenemos que enfocar en la violencia física, ¿ya? Entonces esa primera acogida, esa primera orientación que le debemos brindar a las mujeres es muy importante porque puede ser también la única vez que esa mujer logre verbalizar ese relato, puede que sea la única vez que esa mujer va a lograr estar sola, sin el agresor, por ejemplo, cerca. Hay un video que anda dando vuelta en Facebook, en las redes, en estos días, en donde se ve una sala de espera, en donde hay dos mujeres que están como detrás de un mesón, ¿cierto?, de una recepción, y se acerca una mujer, era una veterinaria, ya un recinto veterinario, y se acerca una mujer y le entrega, se ve a una mujer salir, como que va al baño, y al volver le entrega a las dos mujeres también que estaban detrás del mesón un papel, y se los pasa como escondida. Y en ese papel ella había alcanzado a notar, ¿cierto?, como una situación de que estaba en la sala contigua con su pareja en ese minuto y que la tenía amenazada. Y ella, después en la historia que comentan en el video, dice que ella había logrado convencer a este hombre de llevar a su mascota al veterinario, pero que él había tenido en la casa encerrada no sé cuántos días y que en ese minuto él la tenía amenazada con una pistola. Y en eso se ve a las mujeres que estaban ahí en el mesón, deben haber sido recepcionistas de esa veterinaria, que leen el papel y se contactan inmediatamente con la policía, no recuerdo en qué país sucede esto, con la policía, quienes llegan, ¿cierto? Y frente a esa historia, bueno, entran a esta sala contigua en donde estaba la mujer, su pareja, agresor, armado, estaba con un arma que luego le requisa la policía en ese minuto, y bueno, ahí evidentemente entra una policía mujer y un policía también en donde toman la denuncia, las declaraciones, ¿cierto? Y se dan cuenta que la mujer estaba con alguna moretones y otras heridas, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo esa mujer que estaba en esa situación tan amedrentada y sometida logra crear esa situación en la cual mediante un papel que le pasa a estas otras dos mujeres se salva, digamos, de alguna manera de esta situación de amenaza en la cual estaba. Entonces, esa puede haber sido esa única vez en que la mujer logra hacer ese acercamiento y qué bueno que esas funcionarias de esa veterinaria estuvieron atentas y empatizaron de alguna manera con esa medida de auxilio y llaman a carabineros, ¿cierto?, a la policía para que pudiesen rescatarla también. Evidentemente se ve ahí en el video que toman detenido al sujeto y le requisan su arma que tenía escondida. Entonces, bueno, cuando las personas a veces nos enteramos
amigos, amigas o por compañeros de trabajo, me pongo en el lugar, ¿cierto? Si es que ustedes si ustedes no están en la atención directa de las mujeres, es necesario saber a dónde dirigir a esas mujeres, a dónde reconducirlas, a dónde decirles que tienen que ir y dónde van a poder encontrar esa escucha y ese apoyo que ellas necesitan, esa contención, ¿cierto? Esa orientación. Y ahí es donde aparecemos nosotros como Servicio Nacional de la Mujer, ¿cierto? Donde en nuestros dispositivos tenemos profesionales del área psicológica, social y abogados y abogadas, ¿cierto? También para poder entregarle todas estas primeras orientaciones y ayuda a la mujer en este caso. Y ahí, ¿cierto? Carabineros también muchas veces es la puerta de entrada o nos llegan a nosotros, ¿cierto? Las mujeres ya luego de que han ido a poner una denuncia. Entonces ahí también el cómo funcionarios de Carabineros logra acoger y escuchar a esa mujer también de una manera empática es fundamental para nosotros. ¿Ya? Lamentablemente digo, pero no en todos los casos o no todos los funcionarios o funcionarias de carabineras o incluso de del Poder Judicial, también o de tribunales o de fiscalía o distintas otras instancias más legales, logran dar brindar una primera escucha a las mujeres de una manera adecuada, y en eso pueden haber múltiples razones, ya que no las vamos a entrar a revisar en esta ocasión, ¿cierto? Pero es importante el cómo damos ese espacio a las mujeres, la información que le entregamos y el dónde se les dice luego que pueden ir a buscar la ayuda especializada que ellas necesitan. Muchas veces en protección inmediata, que es la que ellas necesitan, como puede ser el ingresar a una de nuestras casas de acogida. ¿Ya? Mencionamos ahí en el módulo también que hay efectos que se producen por esta mala aproximación que tiene la mujer muchas veces en la solicitud de ayuda al sistema judicial, ¿cierto? O a la policía o a los servicios sociales, y cuando esos efectos son negativos, ¿cierto?, de la mujer, hablamos de la victimización secundaria, y es lo que nosotros como profesionales de la atención directa tenemos que poder evitar, ¿cierto?, para que la mujer más adelante en el proceso judicial también no se retracte. O sea, no es que diga yo ahora quiero dejar la denuncia que hice hasta acá, o en verdad me arrepiento de haber contado esta situación, o me voy a echar para atrás, ¿cierto?, porque como en verdad fui y no me atendieron de una manera adecuada o diligente, o en verdad no he tenido respuesta a lo que yo he consultado, se retractan y dejan muchas veces las denuncias sin efecto. Nosotros como Servicio Nacional de la Mujer no condicionamos la atención de las mujeres a que hagan una denuncia, pero siempre la vamos a intencionar, porque es la manera también en que las mujeres pueden obtener medidas de protección, ¿cierto?, medidas cautelares, muchas veces las rondas de carabineros, ¿cierto?, o contar con el teléfono de los planes cuadrantes, que sabemos que son medidas importantes para las mujeres, que las hacen sentirse un poco más protegidas. ¿Ya? Entonces, para eso se tiene que activar el sistema judicial, digamos, mediante una denuncia. Entonces, no se condiciona nuestra atención a que la mujer denuncie, pero siempre vamos a intencionar que eso ocurra, así como tampoco, por ejemplo, el ingreso a nuestras casas de acogida está sujeta necesariamente a que exista una denuncia de por medio. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta respecto de lo que he mencionado, algo que quisieran comentar. ¿No? Ya. Y porque también otra cosa que mencionamos aquí también en el módulo es que la mujer
tiene el derecho a solicitar esa medidas judiciales, ¿cierto? Entonces la denuncia es una posibilidad para la mujer y no es algo a lo cual nosotros vamos a obligarla, ¿ya? Bueno, eso más que nada es lo que mencionamos respecto de lo que es la primera acogida en el módulo 4, lo que tiene que ver con la entrega de orientación, de información y de una primera ayuda. Ya, entonces es importante que ustedes como funcionarios o funcionarias tengan a la mano o a la vista la red institucional a la cual las mujeres pueden acudir, ya en términos del área legal, para apoyos en el área social. Entonces ahí la red o los contactos que puedan tener en los municipios también, o con las gobernaciones, o dependiendo si es una comuna más grande o pequeñas localidades, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros funcionarios o funcionarias que nos pueden ayudar en ese momento? Porque desde los distintos ámbitos a veces no somos los únicos que nos tenemos que hacer responsables. Entonces yo recuerdo cuando trabajaba en un CEFAM de una comuna, era súper importante para mí, yo siendo psicóloga del área de salud, era súper importante la conexión que yo tenía en ese minuto con el Centro de la Mujer o con las corporaciones de asistencia judicial, porque yo no tenía elementos para orientar a las mujeres en términos legales, yo le podía contar como a lo mejor en términos muy generales, pero necesitaba la especificidad, entonces tenía que tener el contacto con o la Corporación de Asistencia Judicial o con el Centro de la Mujer para que pudiesen brindar algún tipo de apoyo en términos grupales, o con el abogado o abogada también del Centro de la Mujer. Entonces es importante esas conexiones y tener los teléfonos a la mano, las direcciones, para que la derivación y la asistencia de esa mujer que requiere sea lo más rápida y expedita. No revictimicemos, no le hagamos dar una vuelta innecesaria, como esto del comprahuevo, no vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá, ¿ya? Porque en ese comprahuevo, en esa vuelta innecesaria que se va a dar, la mujer se nos puede arrepentir, se va a retractar, va a decir mejor dejo esto hasta acá, ¿cierto? Y podemos lamentar una situación de un femicidio frustrado o consumado, ¿ya? Entonces esa es la importancia de las redes que le queremos dar nosotros a las redes institucionales, ¿cierto? Al trabajo intersectorial, porque sabemos que en este tránsito de las mujeres de buscar ayuda hay una ruta crítica, ¿cierto? A las cuales ellas ingresan, ya que muchas veces parte por carabineros, ¿cierto? Por las denuncias que ellas pueden hacer, después entran al sistema de tribunales, de familia, después pasan al circuito que tiene que ver con fiscalía, con Ministerio Público, y entre medio ahí también nosotros como servicio es importante poder estar, porque le brindamos un acompañamiento a toda esa ruta crítica que sabemos que es difícil, que tenemos cierto, hay harto que trabajar en términos intersectoriales para que todas las instituciones y todos y todas las funcionarios públicos puedan acoger de manera oportuna, de una manera diligente, de una manera acogedora, empática, ¿cierto? Esa situación que está viviendo, ¿ya? Entonces, con esta queremos evitar, digamos, esa revictimización. Y lo otro que mencionamos acá también en el módulo 4 tiene que ver con las prácticas de autocuidado y cuidado de equipo, porque quienes trabajamos en la atención directa, incluso carabineros, cuando tienen en algunas comisarías, ¿cómo se llama? Estas salas de familia, ¿cierto? O salas en donde atienden un poco más a las mujeres víctimas de delitos sexuales. Se produce un desgaste también al estar escuchando estos relatos violentos y de discriminación, ¿cierto? Un desgaste mental y emocional, porque los relatos muchas veces son bastante duros.
¿cierto? Entonces nos afecta emocionalmente, se nos puede cruzar con historias a lo mejor personales, historias de familiares o conocidos cercanos, cercanas que han estado o como víctimas o como agresores también, porque eso puede suceder. Entonces, todas esas emociones, ¿cierto?, nos van desgastando, van interfiriendo en la escucha empática que podemos tener, y también nos vamos desgastando, y muchas veces es ahí donde algunos profesionales de distintas áreas, psicólogas, trabajadoras sociales o abogadas, empiezan un poco a desgastarse, como nosotros llamamos, a caer en este síndrome del burnout, ¿cierto? Y empiezan a no creer en las historias de las mujeres, o están tan desgastados y cansados que dejan de tener la motivación necesaria para poder brindarle esa atención a esa mujer, porque en ese minuto como profesionales somos un soporte, tenemos que ser una asistencia, somos como un soporte auxiliar en ese minuto, y tenemos que estar mucho mejor parados y paradas, ¿cierto? Como un buen poste ahí que soporte y acompaña a la mujer. Entonces es importante por eso el cuidado entre profesionales, el apoyo que nos podamos brindar, las instancias de reuniones de equipo o de poder conversar respecto a los casos, o mira, llegó una mujer y me contó esto y yo hice, a mí se me ocurrió esto, hice esto otro, porque a veces, bueno, no podemos estar lo suficientemente alerta también en ciertos minutos, y eso nos puede pasar a todos y a todas en algún minuto. Entonces necesitamos de un compañero o una compañera de la misma profesión u otra que nos ayude también a escuchar de una manera más clara, y que nos ayude a pensar también en qué es lo que inmediatamente esa mujer en ese minuto necesita, ¿ya? Y para eso el trabajo en equipo, el cuidado de equipo, el autocuidado es importante, estas instancias de acompañarnos, de poder conversar, ¿cierto?, de tener reuniones, o también de poder brindarnos entre todos y todas estos espacios más de relajo, ya como de cuidado personal, ya para poder liberarnos mentalmente de toda esta carga que nos llega frente a los relatos que escuchamos de las mujeres. ¿Mm? Eso es en términos muy generales todos los temas por los cuales pasamos en el módulo 4, que tiene que ver con los aspectos de abordaje, detección, derivación y prevención en casos de violencia contra las mujeres. ¿Mm? No sé si alguno o alguna, Catherine o Karin, tienen alguna consulta, algo que quisieran comentar. Ay, sí, yo ya no trabajo hace harto tiempo, varios años en trato directo con las personas, pero lo que hacemos desde la unidad en que trabajo, que es una unidad de estudio, es precisamente estos conocimientos que nos otorgan, entregarlos sobre todo a las personas que tienen este primer contacto, que a veces son las asistentes y no directamente el profesional que va a atender a la persona que está sufriendo violencia. Ahora bien, lo que nosotros tenemos escasez, creemos, es dispositivos también para enfrentar para poder derivar a los agresores, que son a los que por regla general nosotros tenemos que atender. En este momento contamos con uno solo, que es de un hospital psiquiátrico que tenemos acá, como para brindar también alguna clase de ayuda o tratar de solucionar el problema de fondo que enfrenta ese agresor y la víctima. No atendemos víctimas directamente porque ese es trabajo del Ministerio Público. Pero me pareció súper interesante el módulo con estos como tips para detectar en distintas circunstancias de violencia como características generales que a uno le permiten prender la alarma y empezar a visualizar que hay un riesgo ahí. Es muy interesante. Si bien no hay un perfil único ni de víctima ni de hombre que ejerce violencia tampoco, pero tratamos de ahí poner como todos los elementos más relevantes que hay que tener a la vista y poder escuchar a tiempo. ¿Ya? Ahora, claro, nosotros tenemos los centros para hombres que ejercen violencia de pareja, ¿ya? Que son los EPPA,
la sigla del nombre que te mencionaba, en donde lo que se intenta es poder trabajar con los hombres que han ejercido violencia para poder reeducarlos en cambiar un poco ciertas conductas machistas y bajo un modelo más patriarcal que los ha llevado un poco a agredir a sus parejas o exparejas. Entonces, bueno, hay que, para nuestros EPA, ¿cierto?, para estos centros, sí hay que cumplir con un cierto perfil que quizás son más, entre comillas, como agresiones más leves, por así decirlo, porque no tienen que tener como un perfil o de psicopatía o de algún trastorno psiquiátrico. Lo digo a propósito que tú me mencionas el hospital, Salvador. El hospital psiquiátrico, ¿ya? Entonces, es como un perfil un poco más leve. Pero que ¿Y eso hay en todas las regiones? Tenemos uno en cada región, en las 15 regiones del país, ahora 16, pero quedamos cojas con Ñuble. Pero sí, es uno en cada región. Y eso lo pueden encontrar ahí en la página de Cernamex, están los datos de los centros para hombres. Ok, gracias. Eso, estamos en la hora. Nos quedan 10 minutos un poco para poder cerrar. No sé si alguien más de los que esté conectado, Gabriel, Ricardo, que lo he visto ahí atentamente asentir con la cabeza, ¿tiene alguna duda, algún comentario? Recuerden que también está en los módulos, tienen asignada una tutora para que también puedan dirigir a lo mejor alguna consulta que les surja, incluso hacia los módulos que ya hemos pasado, el módulo 1 y 2 también, le pueden escribir, ¿cierto?, a la tutora que tengan para que resuelva sus consultas. Yo lo que quería hacer un comentario. Primero agradecer, esta videoconferencia ha sido muy buena. Se hizo un resumen del módulo. A mi juicio, este módulo es el que más me gustó, personalmente. Lo otro, concuerdo con Catherine, como manual que nos dieron como para reconocer los tips, como dijo. También el primer acercamiento que se puede tener a donde se puede derivar a la persona. Y lo otro que me gustó mucho y que lo encontré muy importante es el tema del autocuidado para las personas que están en esta primera cara. Si bien es cierto, en el centro de notificaciones o en mi trabajo, nosotros no tratamos con la víctima o con el denunciado directamente, excepto cuando se le notifica. Tampoco podemos leer todas las causas que nos llegan o las notificaciones, pero es indudable que siempre de repente hay algo que salta o que se rescata, digamos. Y de hecho, a pesar de que acá son funcionarios notificadores, igual afecta porque ellos generalmente por la ruta que tienen que hacer o la materia que se trata, a nosotros nos encarga, nosotros tenemos un trato especial acá con los juzgados de familia, justamente con las cautelares, ya sea en BIF, en la medida de protección y todo eso, donde nosotros, como un breve resumen, ellos decretan la cautelar y nos envían a nosotros la notificación, ya sea denunciado o denunciante. Pero el que está encargado de hacer cumplir la cautelar, obviamente es Carabinero. Pero por lo menos nosotros ahí aportamos nuestro granito de arena porque nosotros notificamos, entonces ya cuando va Carabinero, él solamente tiene que hacer los controles de que no se acerque a la víctima o los llamados telefónicos, esa parte. Entonces, sin perjuicio de eso, a lo que voy yo con el tema del autocuidado, es que acá nosotros en este centro tenemos todos los meses, nos damos media horita, tanto con autocapacitación como autocuidado. De hecho, uno de mis funcionarios es psicólogo, así que le sacamos el jugo y preparamos, siempre hacemos cosas distintas, en el sentido de tratar de limpiarse uno mismo, porque mentalmente el trabajo tanto de abogado, psicólogo o dentro del Poder Judicial o de cualquiera de los servicios que en el fondo estamos entremezclados, que veo hay SML, hay Carabineros, que de alguna u otra manera estamos conectados en este trabajo, es justo y necesario. Eso en el fondo quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente es un tremendo trabajo el que hacemos y es un desgaste efectivo y real. Yo me acuerdo que cuando trabajé en el servicio, en ese CEFAM, consultorio en esa época,
La primera capacitación que recibí en temas de violencia intrafamiliar fue en el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Entonces ya llegamos todos los psicólogos profesionales, trabajadores sociales de los consultorios a esta capacitación, y lo primero que nos preguntan al empezar con la actividad es qué es lo que nos pasaba con las mujeres víctimas de violencia. Y todos estábamos súper temerosos y nos mirábamos sin conocernos y saber qué decir, como cuál era la respuesta buena o lo que estaban esperando que dijéramos las relatoras en ese minuto. Entonces como que yo miraba a este grupo y nos sentía como súper complicados de qué decir o qué no decir. Hasta que de repente sale una compañera y dice así como, me da rabia, como me enojo con la mujer. Y efectivamente es lo que muchas veces surge a buenas y primeras, digamos, al escuchar una situación, es rabia y como decir, pero ¿por qué usted, señora o señorita o lo que sea, ha estado y ha mantenido esa situación de violencia? Porque esa es como la primera frase. Y de ahí, digamos, como que ya todos nos soltaron, pero fue para nosotros como profesionales de primera línea, entre comillas, aliviador, porque no era como escuchar y decir, no soy a la única que le pasa, ¿ya? Y no era malo tampoco reconocer que eso no sucedía, porque teniendo conciencia de que esas emociones negativas también suceden, es que empezamos a poder trabajar y a decir, bueno, ya, está bien, me pasa esto, pero porque esa mujer ha estado inmovilizada por ciertas razones, ha estado impedida, ha estado atemorizada, está menospreciada en su autoestima y dejó de tener las capacidades para poder defenderse o defenderse en todos los sentidos, ¿cierto? Y buscar ayuda. Entonces, cuando tuvimos como profesionales esa claridad, dijimos, chuta, no, ya, empecemos a trabajar, pero cuando esas emociones negativas como personas y seres humanas nomás que somos, nos interfieren, siendo profesionales en la primera línea, recibiendo las notificaciones, o carabinero, o que sea, no podemos brindar esa escucha empática, asertiva, oportuna, que es la que necesitamos que los profesionales tengan. Entonces, muchas veces también como parte de esos cuidados de equipos también pasa que los profesionales tengan que rotar y tengan que dejar de, por un tiempo, dejar de atender mujeres directamente por este desgaste que se produce, porque son relatos muy, muy duros, porque muchas veces nos da rabia y nos cuesta entender que es que la mujer, y nos da pena también de que las mujeres estén en esas situaciones. Hay impotencia, sentimientos de impotencia también a los cuales los profesionales nos enfrentamos. Entonces eso nos pasa a las psicólogas, a las abogadas, a las trabajadoras sociales, a todos. Entonces también tenemos que poder ser un poco solidarios y empáticos con lo que le pasa a los otros profesionales también y poder ayudarnos entre nosotros a trabajar eso y a superarlo. Y si es necesario sacar a esa persona muchas veces de la atención directa, habrá que hablarlo con la jefatura, ¿cierto? Y hacer esos movimientos que a veces son necesarios nomás y quizás incluso tomar la decisión ese profesional, sea quien sea, de decir, parece que llegó mi cuota y hasta acá nomás llego yo haciendo atenciones directas, y a lo mejor salir de esa primera línea y buscar funciones en otra dimensión. No sé si me explico, pero es importante tener esa conciencia también de lo que nos pasa a cada uno y a cada una con estos relatos, porque también nos enfrentamos a que muchas veces hay tantas cosas que quisiéramos hacer o que las respuestas fueran más rápidas, y en esta ruta crítica, ¿cierto?, no siempre sucede así. Entonces nos enojamos también con que, no se me vaya a ofender Ricardo, pero que o Carabineros no tomó bien la denuncia, o no llegaron a tiempo cuando la mujer llamó porque tenía el teléfono del plan cuadrante, o porque cuando fui a tribunales no acogieron bien mi denuncia, o salí del centro de medidas cautelares y no me explicaron qué significa esto, o en fin, 1000 razones. Entonces, como profesionales también quisiéramos que las cosas fluyeran mucho más, y desde ahí es que surge esta necesidad de hacer este curso e-learning, ¿cierto? Que ya esta es como la 4ª versión, si no me equivoco, para poder alinearnos como profesionales
de las distintas instituciones a las cuales las mujeres llegan a solicitar ayuda. Así que ese es el trabajo, un poco de alinear el discurso y la forma de trabajar de ustedes y de todas nosotras también como profesionales en las distintas instituciones. Eso. Eso, muchas gracias por haber estado en esta clase, por haberse conectado, haberse dado el tiempo, haber esperado la media hora para que se conectaran las demás compañeras y compañeros, así que esperamos les haya sido útil y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy Chao, bien. gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Igual para ustedes. Chao. 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 Chao, Andrés. Andrés. Miguel. Ah, No. ¿Yo? sí, Ah, Manuel. 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 Sí. Chao, Manuel. Nos vemos, que estén muy bien, gracias. Chao. Chao. Chao, Ricardo.